Aquí estamos ya coordinando motores y pues presta a compartir con todos ustedes esta nueva entrega en esta tarde preciosa, con mucho calor, mucha energía, pero gracias a Dios que tenemos y podemos disfrutar de este sol maravilloso. Ya muchos países, ojalá poder tener lo que nosotros en esta islita del Caribe tenemos. Tenemos muchas cosas hermosas, interesantes como país del área, de la región del Caribe. Hoy es la entrega número 66. ¡Wow! Definitivamente ya nos estamos aproximando. Hola Marta, bienvenida. Nos estamos aproximando ya a los días en que probablemente, si todo sigue como va, a pesar de los casos que en algunas partes del país pues tienden a aumentar, en otras pues a disminuir, pero lo cierto es que la dinámica económica ya ha comenzado. Cada vez vemos más personas en las diferentes arterias y calles y avenidas, más negocios incluso sumándose, uniéndose, porque como dice la canción, se hacía necesario que de alguna manera, claro, con todas las medidas de lugar, ¿verdad? Pues que poco a poco vayamos retomando nuestra normalidad. Normalidad. Entonces, en estos 66 días que llevo haciendo estas entregas, tratando de cada tarde, pues, dar una pequeña introducción, participación a un tema específico, sobre todo enfocado en la parte psicoemocional de las personas o del individuo. Entonces, en esta tarde a mí me gustaría pues tocar así brevemente, se pudiera decir que casi a modo de pinceladas, porque el tema es bien amplio y un poquito también delicado, sensible, pero que a los padres es un tema que tiene que interesarles. No porque se lo estoy diciendo yo, sino porque forma parte de la conducta, sobre todo de nuestros adolescentes. Y hoy voy a hacer una pequeña reseña de el duelo en la adolescencia, porque el duelo ante la pérdida de un ser querido, de un amigo, un hermano, papá, mamá, una mascota, y cualquier otro objeto que de alguna manera pues signifique valor, pero casi siempre lo que más valor significa para un adolescente, un niño, es sus seres queridos, lógicamente, y también un animalito o la pérdida de un amigo. Entonces, son temas que muchas veces no se manejan los familiares de él o la adolescente, a raíz que se va un miembro, un ser querido, pues muchas veces el tema no se toma en consideración y los adolescentes algunas veces comienzan a tener manifestaciones y comportamientos que la familia tiene la tendencia a confundir con otro tipo de comportamiento. De ahí la importancia de entender qué pasa con los adolescentes
una vez que se da el hecho o sucede la situación de la pérdida de un ser querido. Y según teorías de algunos expertos en comportamiento humano, señalan que son varias las reacciones ante el duelo en los adolescentes y que, claro, está acorde a su nivel cognitivo y su madurez, pero también a esa parte socioafectiva, tienden a ser esas manifestaciones diferentes de lo que comúnmente pues se espera en momentos difíciles, en momentos de tristeza y de pérdida. En algunos casos y muchas veces con distintos niveles de severidad, pues se observa, por ejemplo, aislamiento social, apatía, desinterés, incluso evitación o rechazo a participar, por ejemplo, en los rituales funerarios de ese ser querido. Pero este tipo de comportamiento o de respuesta, de alguna manera, se pudiera catalogar de normal. Esto es un tiempo, va a requerir un tiempo en que el joven se reponga, como es normal, pero si pasan la semana, los meses, los días y no se sale de esos tipos de comportamiento, entonces hay que comenzar a trabajar con el adolescente, sentarse, conversar con él, con ella, con ellos. Y en el caso de, pues, si la familia no puede, pues buscar ayuda. Entonces, otro dato interesante es que también en algunos casos, por ejemplo en casos más extremos y dependiendo de la cercanía o de la importancia de ese ser querido o de ese amigo, de esa eh, situación que ha provocado la partida, pues en algunos casos las reacciones de los adolescentes se hacen mucho más críticas y por eso hay que estar en observación. Algunos caen en excesos, en extremos, como por ejemplo el abuso de sustancias psicoactivas. Eh, Muchos incluso a propósito de eso tienen la tendencia a buscar cualquier tipo de medicamento que haya en la casa, pastillas y cosas de esas y comenzar a tomarlas sin consultar, lógicamente, a escondidas de los padres o de la familia o en el caso de los tutores. Pero además de eso, en algunos casos también se presenta promiscuidad, en otros casos se presentan autolesiones, o sea que comienzan a hacer manifestaciones de cortarse, rayarse la piel, eh, eh, hacer cosas con su cuerpo, casi como una forma de infligirse castigo. Y sobre todo esta parte cuando es un amigo muy querido que pierde la vida, por ejemplo, en un accidente de tránsito y probablemente él estuvo de alguna manera relacionado o estuvo en contacto con la situación, pues quedan unas heridas ahí emocionales muy fuertes y que le provocan pues este tipo de cambio en su comportamiento. También esta parte es importante porque muchas veces cuando sucede esto de ese tipo de abuso, no solamente con sustancias prohibidas, con autolesiones, eh, eh, tienden a confundir, si los padres lo confunden con, hola Alexandra Crespo, ¿cuánto tiempo? Un abrazo, hermana. Pues los padres tienden a confundir eso con rebeldía y con indiferencia.
Pero todo esto está muy relacionado con la capacidad y madurez emocional para afrontar eh, afectivas, pérdidas afectivas significativas. Por ejemplo, en el caso de los abuelitos, sabemos que muchas veces los abuelos tienen una vital importancia, aparte de los padres, lógicamente, pero sabemos que nuestros niños, los niños tienen mucha tendencia a tener esa conexión bien marcada con los abuelos. Entonces, es importante que la familia pueda no agobiarlo con preguntas ni con insultos y con a veces palabras que usamos descompuestas. No, hay que entender que al igual que usted, por ejemplo, o al igual que los demás miembros de la familia, ese joven o esa joven está atravesando por un momento muy difícil en su vida, como lo que pasa con todas las personas cuando estamos frente al duelo por la pérdida de un ser querido. Entonces, por ejemplo, les decía hace un rato que los adolescentes también tienden a experimentar cierta culpa, especialmente si muere alguno de sus amigos, y además preguntarse por qué le tocó a él, a su amigo, y no a él. Sea lo que sienta su hijo adolescente, lo mejor que puede hacer es alentarlo a que se exprese y comparta su dolor. Hay que escucharlo, porque cuando una persona habla, conversa, manifiesta su sentir, su estado de ánimo, es lo que le entristece, porque los adolescentes no son muy dados a manifestar, sobre todo en el entorno familiar, ¿eh? No son muy dados a comentar sus estados emocionales, cómo se sienten, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decía al principio que tienen la tendencia a aislarse, a centrarse en sí mismo, y muchas veces parte de todo esto que está, se pudiera decir, dentro de un cuadro de depresión, que en algunos casos puede ser severa, crónico, en otros no. Simplemente hay que darle unos días para que se pueda ir recuperando. Entonces, muchas veces cuando, por ejemplo, si muere el papá o la mamá y eso, entonces el dolor es, imagínense ustedes, mayúsculo. Pero los familiares que están alrededor de ese adolescente y que lo ven sufrir, comienzan a decirle que no, que tiene que ser fuerte, que... Pero resulta que hay que tener el sentido de la empatía y entender que le va a tomar un tiempo recuperarse de ese dolor. Por eso no se recomienda tampoco a los padres que tampoco hablan porque él está deprimido, y dejarlo solo, encerrado mucho tiempo en su habitación sin supervisión. No, hay que vigilar y hay que buscar la manera posible de poder conversar con él, con ella, y hacer que de alguna manera pues salgan de eso. Miren, a veces, si la situación del duelo, que es una situación bien delicada y bien profunda también, pero a veces, dependiendo de la madurez de ese o esos adolescentes, a veces ellos salen más rápido del proceso que nosotros los adultos. Hola Mercedes, bienvenida. Que nosotros los adultos. Por ejemplo, yo acabo de conocer el caso de una amiga cercana que ella, la familia, pues perdió al padre. Entonces, en una familia nuclear, papá, mamá y dos adolescentes.
una niña y un niño, un joven, una joven. Resulta que fue una partida física del padre de ellos, inesperada porque fue producto de un infarto. Cuando se da esa situación así que no se está esperando, pues el impacto es mucho más fuerte. Pero ¿qué resulta? Que gracias a la madurez de estos jóvenes, y no estoy diciendo con esto que fue que ellos sobrepasaron su proceso. Hola mi querida Mercedes, ¿y cómo está? Bienvenida, gracias. No quiere decir esto que ya los adolescentes sobrepasaron su proceso de duelo. No, ellos están en eso. Lo que pasa es que la madre quedó tan afectada ¿eh? y tan abatida por la situación que ellos sintieron en un momento determinado que tenían que sacar de abajo, fortalecerse para poder darle mensajes de aliento a la madre, para poderla fortalecer y sacarla de, de esa tristeza. Incluso me cuenta ella que el joven pues decidió irse de nuevo a la empresa a raíz de que abrieron, eso fue ahora reciente, a raíz que dieron la libertad para abrir unos que otros negocios, pues él entendió. Entonces fíjense, eso es una forma también de él primero asumir la responsabilidad, porque el papá parte de lo que le decía era precisamente eso, que ya él por la edad que tenía, ya él tenía que ir asumiendo parte de la responsabilidad de la familia, porque todas esas cosas que decimos los padres a veces, porque uno está hoy aquí y uno no sabe. Bueno, entonces eso por un lado. Por el otro lado, una forma también de sacar a la madre, porque la madre también trabaja en la empresa, de sacar a la madre de su dolor y de su tristeza, es invitándola él a que vaya a la empresa también a trabajar con él. Y así él no está solo y así él sabe que ella no está sola en la casa. Pero además de eso, el tercer elemento que se le suma a eso es que este joven entendió que saliendo del hogar, respirando aire fresco, ocupando la mente y su tiempo y haciendo cosas, pues también eso contribuye a que ese proceso del duelo se pueda superar mucho más rápido. Con la niña, con la joven adolescente, también pasó lo propio. La niña comenzó a darle mensajes de aliento a la madre y con una madurez increíble, diciéndole, eh, me duele mucho todo esto, entiendo, pero no podemos quedarnos aquí llorando. Mami, levántate de ahí, vamos a hacer cosas, porque yo sé que papi no va a querer verte así, ni a ninguno de nosotros. Entonces, dependiendo de la madurez, del área afectiva, de cómo ha sido el proceso afectivo con esos adolescentes, van a tener esa capacidad de respuesta. Entonces es un tema un poquito sensible, un poquito no, muchísimo. Es un tema muy sensible. Pero lo único seguro que tenemos es eso, es la muerte. Y de hecho, muchos adolescentes también comienzan a cuestionar, cuando los adolescentes comienzan a cuestionar sobre la muerte, por qué fulano se tuvo que ir, partir, morir, ya en ese mismo momento ellos comienzan a entender el sentido de la vida y el sentido también de la partida. Entonces, esto es importante que los padres lo puedan manejar. A veces se da la situación que en lugar de los padres, algunos padres, entender por el momento difícil que está pasando el joven adolescente
Y en lugar de brindarle pues ese cobijo, y conversar con él, con ella, hablar sobre la muerte porque es real, y ver eso como un proceso que dentro de el contexto que se llama vida también está el concepto de la muerte. Y aunque nadie está preparado, como dicen, para ver a un ser querido partir, pero tenemos que de alguna manera trabajar esa parte. Y muchas veces, claro, uno no va a estar que hablando de la muerte cuando todo está bien, pero precisamente se hace necesario que en la familia, en un momento determinado, ese sea un tema de conversación. ¿Por qué? Porque va a ayudar a la comprensión y a la aceptación cuando se presente el momento. Y se deja claro, nosotros no sabemos en qué momento pudiera llegar, pero debemos tener bien presente que eso es un proceso normal y natural de todo ser vivo. Y entre los humanos, pues por aquello de el afecto, los apegos, pues lógicamente rebasar todo esto se hace un poquito más pesado, pero no imposible. Entonces, y fíjense, conversé con la joven madre y ya se reintegró a su trabajo. Y gracias a Dios se ha ido. Me dice, no, ya me siento mejor, ya estoy un poquito más tranquila, ya he ido entendiendo, aceptando, porque el duelo, la tristeza, sentirse en ese estado, eso es normal. Es normal. Ahora, con nuestros adolescentes, tenemos que estar, como dicen, ojo avisor. Y hacer los correctivos del lugar en un momento determinado o en el momento que amerite hacer los correctivos. Porque no porque está en un proceso de duelo el adolescente hay que dejarlo que se nos salgan de control y que entonces se nos pierdan, como decimos nosotros por aquí, en las calles y de nuestras manos. Así es que ese es mi mensaje, mi reflexión en el día de hoy, martes, en esta entrega número 66. Así es que paso con el Padre Nuestro y agradezco la amabilidad de que estén ahí conectadas como siempre. Entonces, nuestro Padre Nuestro dice así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Señor, por hacer posible este momentito tan maravilloso. Gracias, Señor, por darnos esa oración tan hermosa. Te pido, Señor, para que este país pues siga en su proceso de recuperación. Te pido por los países también que están en igualdad de condiciones, porque este Padre Nuestro no solamente es para República Dominicana, sino también para el resto de la humanidad. Que tú, Señor, puedas darle entendimiento a los diferentes líderes y gobernantes de los países en el mundo para que puedan ejercer su trabajo apegados al amor y el respeto a los derechos de los demás. Bueno, gracias. Esta oración en el nombre de nuestro Hijo Jesús, de nuestro Padre Celestial. Así que gracias. Recuerden entrar a la bitácora de Evelyn Rojas en YouTube. Ahí pueden ver todos los videos y
suscribirse. Y como dicen la gente ahora, y no olvide darle a la campanita. Bueno, fíjense, esto pronto, muy pronto estaremos, ya después que cerremos este proceso de reflexiones en cuarentena, estaremos entonces haciendo unas entregas especiales. Vienen cambios y vienen cosas interesantes por ahí, así es que los y las invito para que se mantengan al pendiente de las cosas interesantes que estaremos haciendo en lo adelante, luego que concluyamos ya con este proceso de cuarentena en nuestro país. Cuídense mucho, bendiciones y feliz resto de lo que queda de esta noche. Mañana, si Dios quiere, a las 7 nos reencontramos por aquí mismo, por Facebook y por Instagram. Cuídense mucho. Gracias.